Este próximo 31 de diciembre debe finalizar el tema de la ley que dio una prórroga a los contratos debido al tema del COVID. Ya se habla de extender la misma, se habla que esto puede ser una ilegalidad, se habla que esto está en la ley, que se debe hacer un decreto, bueno, tantas cosas, ¿no? Que están gravitando en las redes sociales. Vamos a conversar con un experto, el licenciado Víctor Collado, él fue viceministro de Trabajo y es asesor jurídico de CONATO. El señor Collado, la figura a su juicio que debe predominar, por lo menos cuando ya finalice esta ley, ¿cuál es? Para que nos comente a los televidentes de Reduca Online. Adelante. Amigo, le agradezco como siempre esta deferencia para transmitir mis opiniones a través de su programa online, que sé que ya se está haciendo bastante famoso. Es verdad que tengo la posición de asesor legal del Consejo Nacional de Trabajo Organizado, pero para estos fines es mi opinión personal y no necesariamente la opinión de CONATO. Efectivamente, la ley 157 de medidas temporales termina este jueves. Y como termina el jueves, el gobierno dictó, como usted sabe, el decreto 229 para los fines de regular, entre otras cosas, la suspensión de los contratos de trabajo por empresas que estuvieron totalmente cerradas y por sectores económicos, incluyendo el turismo, a partir del 2 de enero. Y se estableció un mecanismo de gradualidad de reintegro por porcentaje según el sector económico. Ocurrió esta impronta del MINSA, que hoy dicta un decreto, el 1686 del 28 de diciembre, que establece medidas de toque de queda, restricciones a la movilidad ciudadana y cuarentenas totales, principalmente para las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Pero dice que algunas actividades están libres de estas restricciones por la naturaleza de las mismas. Pero el decreto interrumpe o altera el calendario previsto en el 229 sobre reintegro de trabajadores a partir del 1 de enero del 2020 y produce entonces una colisión, una fractura entre lo que ya tenía el Ministerio de Trabajo desde el 15 de diciembre y lo que dice ahora el MINSA a partir de hoy. La primera crítica es que, hombre, debieron coordinar. Se trata del mismo gobierno, se trata de dos ministerios y debieron coordinar una u otra medida. Pero el hecho está así. Y hay que hacer algo porque la ley termina el jueves y a partir del 1 la programación del ministerio se va a alterar por el decreto del MINSA. Hay, como ha dicho el Ministerio de Trabajo, una propuesta de anteproyecto de ley que no sé si ya está terminado para presentarse en enero del 2021. Pero que entre ese proyecto de ley y cómo salga y cuándo salga no es cosa segura, porque la Asamblea tiene sus trámites especiales, tiene 3 etapas para aprobar una ley y los legisladores siempre retienen la facultad y la autonomía de hacer cualquier sugerencia en materia de los proyectos que le presente el órgano ejecutivo. De manera que, aun cuando se presente en enero por parte del Ministerio de Trabajo, una ley no va a salir, se supone, ni en enero ni en febrero. Es muy probable que así no ocurra. Entonces, en el interín se crea un vacío, porque, repito, el calendario del Ministerio de Trabajo no se puede cumplir por razón de lo que ahora ha dicho el MINSA. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer a partir del primero de enero? Porque hay cuarentena a partir del 31 de diciembre y no abrimos sino el 4 de enero, el 2 de enero, para los efectos de la empresa privada, el 2 de enero.
entonces se requiere hacer algo. Yo asumo que el ministerio debe estar preparando este vacío, va a producir este desfase que se va a producir en la medida del MINSA. Don Víctor. ¿Sí? Sí, don Víctor, he escuchado empresarios, personas decir que si ellos no van a trabajar, no van a brindar el servicio, ¿quién les va a pagar esa quincena a los trabajadores? Bueno, ese es un tema que tiene que resolver el Ministerio de Trabajo y que se lo ha creado el MINSA con este asunto de cuarentena. Porque si no hay suspensión legalizada, entonces el cierre de la empresa por un motivo que no le es imputable al trabajador, según el Código de Trabajo, la empresa tiene que asumir el salario. Desde el punto de vista teórico, pues la empresa dirá, ¿cómo voy a asumir el salario si el MINSA me está ordenando el cierre? Exacto. Y tengo hace rato mi actividad suspendida. Entonces habría que hacer nuevas solicitudes de suspensiones desde el punto de vista legal. Pero ¿cómo hacemos las suspensiones si el decreto, si las suspensiones terminan el jueves? Hay que hacer un mecanismo de cómo solventar esta situación hasta que llegue una nueva ley que termine por definir todo el panorama en materia de laboral y en materia de suspensión. Por ejemplo, si hacemos nuevas suspensiones como estaban previstos en el artículo 229, ocurre que en ese decreto 229 hay cosas de la ley 157 que el decreto olvidó, no estipuló, lo dejó un vacío. Y uno de los más graves, y lo quiero resaltar así, es el tema de la indemnización. Si un empresario termina una relación el 2 de enero, para los trabajadores con contrato suspendido, no habría nada que pagarle en concepto de indemnización. Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema de pago de la indemnización a base del salario que existía antes de la pandemia, ese principio termina el jueves. Ya a partir del 2 de enero ese principio no existe. Y si nos atenemos al decreto 229, solamente dice que con ese salario anterior a la pandemia se pagan los derechos adquiridos y la indemnización no es un derecho adquirido. En consecuencia, ¿Qué problema? ¿Qué problema? Sí, eso te lo queda sin recibir nada, cero, si tiene contrato suspendido, y a la mitad de la indemnización si son trabajadores con contrato con jornada reducida. ¿Ves? Entonces, ese es un asunto que alguna disposición legal tiene que cubrir antes que se produzca una hecatombe, digamos así, en materia de despido. No porque los empresarios van a aprovecharse, pero es que de todo hay en la viña del Señor. Y nadie falta que uno diga, yo te despido y no tengo con qué pagarte la indemnización. No tengo con qué pagártela, no tengo por qué pagártela. Porque la ley dice... Es que eso es lo que le iba a preguntar, porque, y es lo que dicen los grupos sindicales, ¿no? Que los que están aportando a cargar la crisis es el trabajador. Porque sí, mira ahora lo que tú me estás diciendo. Exacto. La han cargado y la siguen cargando y no hay nada en compensación. Por ejemplo, usted me hace recordar esto. Todo el año 2020 ha habido apoyos millonarios, no a 100 balboas mensuales, millonarios a favor del sector empleador. Facilidades crediticias. Incluso le han ajustado el régimen fiscal a la micro, pequeña y mediana empresa para asegurar que sobreviva. Todo ese apoyo financiero y económico no ha sido compensado con nada a favor de los trabajadores, salvo un bono solidario de 100 balboas mensuales y a ver si le ha llegado a todos. Entonces, este 2021 se trata de, como se dice, voltear la tortilla y mirar ahora hacia el sector social, al sector humano, al sector de los trabajadores, en el sentido de equilibrar las cargas, porque no podemos seguir con la misma situación que ha prevalecido en el 2020. Y esas cosas tienen que preverse de aquí
a partir del jueves y hasta que se dicte una nueva ley y luego en una ley formal que dé por terminado por un buen tiempo soluciones al problema laboral. Bueno, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Un Sí, futuro, un 2021 peor, ¿no? Para a los trabajadores. totalmente incierto, ya de claroscuro está terminando a negro total y el gobierno que tiene que cuidar la paz social tiene que ver cómo, sin descuidar la salud, porque esa es la vida, sin descuidar la vida, tiene que darle respuesta al sector popular, al sector sindical, al sector de los trabajadores, porque ellos, más que todo, han cargado. Incluso la van a seguir cargando, porque los apoyos millonarios que han recibido la empresa privada no es algo que llegó del cielo y que no haya que pagarlo. Hay que pagarlo. Y los primeros en pagar son los trabajadores a través de los impuestos. Así es, así es. Bueno, como no, muchas gracias, don Víctor Collado. Él es asesor legal de Conato, ex viceministro de Trabajo, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.